Bueno, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al video del día de hoy. Quien les habla, Sebastián López y mi compañero Luis David Goyes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4 de Clean Code, el cual se llama Comentarios. Entonces, bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, como podemos ver en el código, ¿qué es un comentario básicamente? Es esta fracción de código que tenemos acá, que está en gris. Esto para el compilador, pues va a ser algo que él no va a tomar en cuenta, pero nosotros como desarrolladores o como lectores de código es algo que puede darnos información o por ende puede dañar la información o perturbarnos lo que queremos entender del mismo. Bueno, el código, digamos que podría decirse que los comentarios en los códigos es un mal necesario, digamos que lo usamos cuando no tenemos la capacidad de expresar lo que queremos dar a entender desde el código. Entonces, esa podría ser un argumento de los comentarios. No con eso significa que esté mal, hay comentarios que podríamos tener en cuenta, como hay comentarios que no. Aquí, como podemos ver, el comentario que está aquí en esta viñeta dice Regis Expression for Email, pero si nosotros miramos alrededor del comentario, en realidad la línea que quiere representar está más arriba, la que dice Email Regex. Entonces, como podemos ver aquí, esto es un comentario que genera desinformación. Aquí tal vez la persona que desarrolló el código implementó esta línea, justificó esta expresión regular con este comentario, pero alguien después empezó a ingresar líneas y el comentario se va a ir perdiendo y bueno, llegará un momento en el que lo leeremos y vamos a decir, pero ¿esto qué me quiere dar a entender? Pues bueno, es como una pequeña muestra de que es un comentario que no debería de estar, es ahí donde está. Bueno, los comentarios no compensan el código incorrecto. Como podemos ver aquí tenemos una función, si le llamamos validate, y un comentario que dice function that validates an email and if it's correct send email to Amazon and makes a purchase. Básicamente lo que quiere decir es que valida un email, si es correcto envía un mail a Amazon y hace una compra. Como podemos ver el comentario no está representando lo que dice la función. Tal vez la persona que hizo la función escribió la función de validación, iba a validar un correo, pero después llegó otro requerimiento, entonces ingresó más código y así fueron pasando las cosas hasta que llegó un momento en el que la persona vio que el código estaba completamente desintonizado con lo que hacía en un principio y lo quiso justificar con un comentario y dijo, bueno, ya con esto voy a entender que mi código está correcto, pero pues está mal. La solución aquí era coger el código, refactorizarlo, separar módulos, refactorizar los nombres y así evitamos pues ingresar un comentario que a fin de cuentas es incorrecto. Listo, hablamos un poco de explicarnos en el código. Tenemos un comentario que me dice que chequea si el empleado está o es elegible para todos los beneficios y hacemos todas las validaciones pues correspondientes. Pero qué mejor si hacemos lo que encontramos en la parte de abajo, que creamos un método para el empleado que se encargue pues de expresar lo que queríamos nosotros en el comentario. Muchas veces es copiar y pegar lo que dice en el comentario y hacer un método pues con esto. Entonces ya creamos un empleado y su método sí es elegible para todos los beneficios y ya pues dentro de este método tendremos las validaciones correspondientes. Entonces nosotros como desarrolladores deberíamos de contar con la capacidad de expresarnos sin necesidad de añadir comentarios. Bueno, ahorita vamos a ver algunos comentarios que son considerados de calidad o que podrían ser válidos al momento pues de desarrollar nuestro código. Bueno, los primeros comentarios son los comentarios legales, son comentarios pues que se incluyen en la cabecera de un archivo y aquí pues va a estar toda la información relacionada con la empresa, la licencia que tiene pues ese código. Y bueno, digamos que es importante de cara a, yo pensaría que lo más importante que podemos encontrar aquí es como la licencia, si es de código abierto y bueno, cualquier tipo de licencia que podríamos incorporar acá. Ahora entramos un poco más dentro del tema. Comentarios que expliquen la intención. Como podemos ver, tenemos aquí una clase y un método, una clase llamada number y un método que se llama isBigger2. Entonces queremos saber si un número es mayor
al que contiene la clase. Entonces nosotros empezamos a hacer las validaciones y resulta que si el objeto no es de tipo número, lo que hacemos es que retornamos true. Pero si nosotros nos quedamos a pensar y lo dejamos hasta ahí, decimos, pero ¿por qué retorna true? Entonces nosotros aquí podríamos argumentar que retornamos true porque somos mayores porque el objeto es incorrecto. O sea, cuando llega un objeto diferente a un tipo de dato entero, significa que yo voy a ser mayor que ese objeto, entonces yo devuelvo un true. Entonces ahora ya nos queda un poco más claro la justificación de por qué aquí estamos retornando un true. Digamos que este podría ser un comentario que podría ser válido. Listo, aquí tenemos un comentario, dice advertir de las consecuencias. Como podemos ver, tenemos un método que queríamos simular aquí, un test with file. Vamos a hacer un test con un archivo muy grande. Entonces tenemos un método que se encarga de crear un archivo y escribir una cantidad de líneas específicas pues muy grande. Y posterior a esto lo que queremos verificar es que si el número de líneas que tiene el archivo es acorde pues al número de líneas que queríamos crear. Y pues agregamos aquí un comentario que no correr a menos que se tenga demasiado tiempo. Es como una advertencia que se le está haciendo pues a la persona que va a correr ese test, ya que bueno, trabajar con archivos y más con cantidades muy mayores puede demorar mucho tiempo de ejecución. Tenemos aquí los comentarios to do, que bueno, de esto sí he podido ver varios, pero bueno, la verdad que no me parecen pues una de las mejores técnicas. Tenemos otra de nuestra clase number y el método que teníamos ahora que es compare to is bigger to, lo cambiamos por un compare. La persona que desarrolló este código no encontró un mejor nombre y dejó un comentario to do que dijo find a better name for the function, como que le quería intentar delegar la responsabilidad a otra persona de que si encontraba un nombre mejor lo cambiara, o tal vez quería dejar una nota para una posterior chequeada, él iba como a cambiar ese nombre. Pero entonces el comentario queda ahí, pero bueno, yo pensaría que la mejor práctica es desde el principio escoger el mejor nombre y bueno, podríamos evitarnos este comentario. Ahora vamos a hablar un poco de comentarios incorrectos. Bueno, a ver, encontramos uno que se denominaba balbucear. Como podemos ver en el código, tenemos aquí una función que se llama open and write HTML file. Queremos abrir y escribir un archivo HTML. Entonces aquí lo que hacemos es un try catch y llamamos el método pues que se encargue de esa responsabilidad. Pero aquí en el catch tenemos, en el caso pues de que falle este método, no tenemos nada y tenemos solamente un comentario. Dice, en caso de no existir, crea uno nuevo y escribe pues el contenido del HTML. Pero entonces el comentario no es claro. Digamos que, ¿qué significa esto? Que tal vez Open File se encarga de que si no existe, crea uno nuevo y lo escribe, o que tal vez es un comentario que el desarrollador dejó ahí para realizar después y nunca lo hizo. Entonces, es un comentario que tal vez el desarrollador en su momento habló mucho o estaba ahí, digamos, no siendo claro con la intención. Y bueno, y quedó este comentario que la verdad uno lo lee y no queda claro qué es lo que sucede. Ya tocaría entrar a mirar Open File y revisar la implementación. Y pues la idea de un comentario no es que tengamos que revisar la implementación. Listo, tenemos aquí comentarios redundantes. Estos son los tipos de comentarios que me están informando a mí algo que el nombre de la variable o de la función ya es lo suficientemente claro como para yo entenderlo. Entonces, por ejemplo, me está diciendo aquí the processor delay for this component, pero el nombre me dice background process delay. Digamos que es muy intuitivo el nombre, entonces no tengo necesidad pues como de agregar ese comentario. O aquí es the life cycle event support for this component y aquí el nombre life cycle support. Entonces, digamos que no es necesario redundar la información con un comentario cuando su nombre de la variable de la función ya, o la clase, esto puede aplicar para cualquier cosa que requiera un nombre, ya es lo suficientemente claro y comprensible. Bueno, aquí tenemos comentarios periódicos, que bueno, digamos que he tenido la suerte de nunca llegar a ver un comentario de este índole, pero son comentarios, en este ejemplo que vemos aquí,
queremos como tener un change log o como un histórico de cambios de un archivo. Entonces ponemos la fecha en la que se modificó y qué fue más o menos lo que se hizo. Pero bueno, estos comentarios hoy en día la verdad que son innecesarios, ya que para tener, digamos, histórico de cambios o cualquiera de estas herramientas, tenemos herramientas como Git que se van a encargar de hacer esto, pues sin necesidad de que tengamos que ponerlo directamente en el archivo. Bueno, y aquí tenemos otro predicado que dice, no usar un comentario si se puede usar una función o una variable. Entonces aquí tenemos este método if. Bueno, primero sería bueno leer el comentario. Dice, does the module from the global list, que si el módulo de la lista global depende del subsistema que si es parte si el subsistema es parte de ese módulo global. Entonces aquí obtenemos la instancia del sistema y le preguntamos que si contiene la instancia del subsistema. Pero entonces, ¿qué les parecería mejor si lo hacemos de esta forma? Obtenemos la instancia del sistema, después obtenemos la instancia del subsistema y después lo que hacemos es hacer la comparación directamente con las variables y nos evitamos pues tener que aclarar. Aquí el if es demasiado claro porque nos dice que si la dependencia del módulo contiene la dependencia del subsistema, entonces no tendríamos que dar una explicación con un comentario, sino que ya directamente nuestras instancias de variables o nuestros nombres son lo suficientemente claros. Aquí tenemos un comentario que también he visto en varios casos, asignaciones, que una persona desarrolló un código y le colocó como su marca. Entonces dice Made by Sebastián López. Y bueno, la verdad, estos tipos de comentarios hoy en día son también innecesarios, ya que también para eso tenemos herramientas como Git, que se va a encargar de decirnos quién fue el responsable de una fracción de código que modificó o que desarrolló. Entonces, estos tipos de comentarios, la verdad que no aportan información. Listo, ahora otro error muy común es comentar código. Muchas veces se hizo una implementación y se empezó a modificar el código, pero entonces no queríamos como perder esa información anterior, entonces lo comentábamos y decíamos, no, es que esto estaba sumando row y move 0, pero yo le tengo que sumar el move account, pero entonces no lo quiero eliminar, entonces lo comento. Y así lo mismo pasa en muchas partes del código. ¿Y qué va a pasar? Alguna persona que en el futuro vea esto va a ver esas líneas comentadas y tal vez no las quiera borrar porque va a pensar que es información relevante o información que tal vez sea importante y digamos que no quiere tomar el riesgo de eliminarlas. Pero si nosotros sabemos que estamos modificando estas líneas y no las vamos a usar, directamente las eliminamos y no pues generamos como esa perturbación en el código. Y bueno, esto sería ahí como todo por parte de comentarios. No sé si mi compañero quiere ahí comentar algo. Sí, por supuesto. Sebastián, muchísimas gracias, hombre, por la charla. La verdad es que, como siempre, es bastante nutritiva y espero que para las personas que nos esté viendo también lo sea. A mí me parece que son bastante valiosas. Ahora, yo quisiera agregar un par de datos que pues traigo tanto de mi experiencia como de un libro que leí hace algunos años que se llama Code Complete. El, el libro de Clean Code me parece que es bueno, sin embargo, a veces se queda corto en explicar algunos detalles que tal vez uno considera que son muy triviales. Sin embargo, el libro de Code Complete ahonda más en esos temas, profundiza en ellos y de hecho da las explicaciones que incluso uno podría considerar innecesarias o redundantes. Explica a fondo para que uno entienda el porqué de las cosas. Sí, entonces en este libro, no sé cuántas páginas tiene, no me acuerdo, creo que tiene como 800, 900, un libro gigante, es como el doble de grande de Clean Code. Hay un capítulo grandioso que habla acerca de la documentación de estos proyectos. Y si mal no lo recuerdo, creo que ahí empiezan diciendo que nosotros tenemos un cierto conocimiento y ese conocimiento tiene múltiples representaciones. ¿Cómo así? Hombre, pues el conocimiento que nosotros
manipulamos o sobre el cual trabajamos dentro del desarrollo de software es el requisito o las especificaciones que tenemos dentro de nuestro cliente, dentro de nuestro negocio para llevar a cabo a través de una solución de software. Entonces, esta solución de software cumple esos requisitos funcionales y no funcionales. Ahora bien, esos requisitos tienen una definición en un documento de requisitos, también lo escribimos en el código, en software, lo documentamos, bien sea en una documentación formal, en una wiki o algo parecido, en comentarios dentro del código, en pruebas automatizadas, en documentos que entrega el equipo de aseguramiento de calidad, etcétera, etcétera. O sea, este conocimiento se duplica en muchas partes. El grave problema que tiene tener o sea, un grave problema de esta duplicación de fuentes de representación de este conocimiento es que si el conocimiento cambia, tiene que cambiar todas las fuentes de representación. Entonces, yo cambio una especificación, entonces cambia la implementación, cambian las pruebas automatizadas, cambia la documentación, cambia todo lo que esté relacionado con esa definición de conocimiento. Entonces, partiendo de esto, viene el tema de a qué le da más prioridad el negocio. Y de hecho creo que lo habíamos hablado en una charla anterior, que era que nuestros programas tienen dos componentes, uno comportamental y uno estructural, y al negocio le importa durísimo la parte comportamental. A nosotros como ingenieros nos importa mucho la parte estructural porque sabemos que si lo estructural no está bien, a futuro va a ser imposible mantener el código. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vamos a estar por la premura del día a día y porque el negocio quiere que entreguemos lo comportamental, siempre dándole prioridad a lo comportamental. De hecho, no es coincidencia que la mayoría de nuestros desarrollos los hagamos sin pruebas automatizadas, sin documentación, etcétera, etcétera, porque damos prioridad a lo comportamental. No nos importa tener un buen diseño, es más, ni siquiera diseñamos, nos lanzamos directamente a implementar y vamos a tener un sistema que únicamente se representa por un componente de implementación en código. Entonces, como que teníamos una definición de requisitos que definieron los stakeholders o el negocio y lo aterrizamos en el código y ya, o sea, básicamente eso no está definido en ningún otro lado. Esto es bueno porque si cambia la definición del negocio, solamente tenemos un lugar para cambiar. Es malo porque, número uno, ¿qué pasa si viene alguien después y lee el código y no lo entiende? Entonces, ¿en qué otros lugares se va a apoyar para entender más esa información? Entonces, muchas veces lo que pasa aquí es que muchas veces creemos que un solo tipo de representación basta para cubrir todo el universo de definición de un sistema. Entonces, a ver, pensemos. Llevamos esta conversación al mundo de la biología o anatomía. Basta solamente con entender el sistema óseo, o sea, nuestro esqueleto, cuando hablamos de los seres humanos. No. Basta con entender el sistema, no sé, el sistema nervioso para poder describir el comportamiento de los humanos. No, ni tampoco el sistema digestivo, ni tampoco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Necesitamos varias vistas, combinar el sistema óseo con los músculos, con los órganos, con los nervios, para formar el ser humano. Y lo mismo pasa en todo. O sea, vamos a pensar en la abstracción de una casa. Bueno, ¿cómo representamos esta casa? La representamos por las tuberías, por cómo fluye el agua, la representamos por un diagrama de electricidad, el diagrama eléctrico de cómo es que van las conexiones eléctricas dentro de la casa, valga la redundancia. También lo representamos por cómo sería la distribución en espacio, ¿cierto? Las áreas de las habitaciones, etcétera, etcétera. También lo representamos por unas escrituras que tienen una representación dentro de una ley, es decir, dentro de una descripción de los documentos legales del Estado, etcétera, etcétera. O sea, cada, cada elemento que existe en el universo tiene múltiples fuentes de representación, simplemente porque una fuente de representación no necesariamente es capaz de cubrir a cabalidad o explicar a cabalidad ese concepto. Entonces, ahora bien,
volvamos al mundo de software. Claro, yo tengo una idea que parte de unos ciertos requisitos que define el negocio, pero yo necesito varias fuentes de representación para poder cubrir todos los flancos, por decirlo de alguna manera, de representación de ese concepto. No basta solamente con escribir código. Entonces, ya sabemos que hay varias representaciones para un solo concepto de negocio. Tenemos documentos de requisitos, tenemos implementación en código, tenemos documentación con pruebas automatizadas, también tenemos documentación con código, con comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, a veces podemos descartar los comentarios. ¿Por qué? Porque la documentación es bien costosa, como ya lo dije hace un rato. Nosotros vamos a priorizar siempre la parte comportamental. ¿Y qué es lo no comportamental? Las pruebas automatizadas, los comentarios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un cambio en lo comportamental y eso también trae consigo un costo de modificar pruebas automatizadas, comentarios, documentación, etcétera. Entonces, el negocio nos dice, priorice lo comportamental. Entonces vamos a dejar al lado todo esto. Esto este gran contexto que acabo de dar nos lo doy es porque básicamente todo el negocio se ha movido históricamente en dirección hacia solamente darle foco a escribir código. Pero esto no es lo único que debemos hacer. En principio deberíamos diseñar, escribir el código, agregar pruebas automatizadas, documentar y demás. Ahora bien, no quiere decir esto que debamos hacer de forma dogmática los comentarios, como que siempre hay que poner comentarios o siempre hay que documentar con una entrada a una wiki o algo parecido. Eso no es necesario. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que vamos a satanizar los comentarios, como que nunca vamos a comentar un método ni nada parecido. No, al contrario, o sea, no queremos ni siempre comentar ni nunca comentar. Vamos a buscar un punto en la mitad. ¿Y de qué depende ese punto en la mitad? De algo que tú ya habías mencionado, Sebastián, y es, y es como, hermano, esto sí es necesario que yo lo documente. Si mencionaste algunas reglas, de hecho, si puedes prescindir de los comentarios para favorecer métodos bien nombrados o variables bien nombradas o algo por el estilo, pues entonces favorécelo. Entonces ahí digamos que básicamente Sebastián nos dice cuándo no hay que usar los comentarios. En otras palabras, el señor Roberto Martín, don Roberto, nos dice, hay que poner comentarios, pero no hay que poner comentarios en estos escenarios. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos quedamos solamente en esos puntos de que no hay que hacer, pero entonces, ¿cuándo sí? Es una pregunta que muy pocas personas responden. Y de hecho, en el libro de Code Complete, ahí sí lo responden. O al menos tratan de responderlo. Entonces, por eso me parece muy bonito el libro, porque también tratan de dar respuesta a muchas preguntas de muchos otros temas. Ojo, no quiero decir que hay que tomar siempre estas observaciones de forma dogmática como, no, es que este libro es sagrado y siempre que es lo que el libro diga, no, o sea, usemos nuestros propios criterios para decir si algo es útil o no. Entonces, volviendo al tema del libro, digamos que algo fundamental que nos trae el libro como recomendación es que deberíamos documentar el por qué en lugar del cómo. ¿Cómo así? Bueno, entonces, primero, partamos de un hecho que quizás casi nadie o ninguno de nosotros hace en el día a día cuando escribe código, y es diseñar el código. Entonces, ni siquiera estoy hablando de que empecemos una iniciativa con hacer unos diagramas de clase, lo cual sería ideal, unos diagramas de secuencia, lo cual sería ideal. Sin embargo, a lo que me refiero es que uno escribe un bloque de código, una función, y ni siquiera diseña con pseudocódigo, que es lo que va a hacer ahí. O vos lo haces, Sebastián, arrancas a escribir código y en lugar de empezar a teclear, haces como el pseudocódigo de qué es lo que quieres que haría el programa. No, ¿Lo has no, hecho no alguna empieza vez? de una vez, no empieza de una vez con el código, con la implementación directamente. Eso, uno se lanza de cabeza a tirar código. Yo también, o sea, yo lo confieso, yo me lanzo directamente a tirar código. Sin embargo, a veces cuando el problema es retador,
No es muy práctico lanzarse a tirar código porque uno escribe código, lo borra, otra vez lo escribe, crea una clase, no, esta idea no me sirvió, la borro. Entonces, como que notamos que existe una necesidad latente de diseñar cuando el problema en realidad nos excede. O sea, ya nosotros no somos capaces de abordarlo así directamente. Y es claro, porque cuando nosotros escribimos código sin diseñar, estamos atacando dos problemas, tanto el diseño como la implementación en un mismo momento. Entonces, ahora bien, dicho esto, la invitación es primero diseñemos. ¿Cómo diseñamos? No les estoy pidiendo que diseñemos un diagrama de clases, lo cual sería ideal, sino que empecemos el método y con comentarios describamos qué es lo que tendría que hacer el método. El método tendría que hacer esto, esto, luego esto, luego esto. Entonces, fíjense que ahí la, este diseño tiene una particularidad y es que yo no estoy tratando de escribir pseudocódigo, sino que como es un diseño, yo escribo la intención, yo escribo no la implementación en términos de arreglos, variables, sino que yo debería definir qué es lo que pretendo hacer. Yo voy a buscar cierto elemento dentro de un conjunto de elementos y si lo encuentro, entonces consulto y si no, hago otra cosa. Entonces ahí yo no estoy poniendo pseudocódigo directamente, es decir, no estoy escribiendo el código tal cual en el lenguaje que esté utilizando, sino que yo más bien el, estoy usando, bueno, digámoslo así, el pseudocódigo para revelar mi intención. En ocasiones vamos a traducir este pseudocódigo en código real que yo podré expresar en función de algunos métodos. Y en otras ocasiones, ese pseudocódigo que puse ahí de diseño es justamente la intención que quiero transmitir. Y pilas, ¿qué quiere decir esto de documentar el por qué en lugar del cómo que había mencionado antes? Que yo, si tengo un algoritmo bien complejo, a veces necesito explicar por qué lo hago. Yo hago este algoritmo así porque es que noté que esto se necesita volver recursivo para que se convierta así. Y el último punto de resolución de la recursividad es este, por esta razón. Y si no hago esto otro, esto es algo que esta explicación le puede convenir a un futuro desarrollador que venga a leer el código. Y no estamos hablando de una explicación que se pueda resolver a partir de otros métodos, ¿no? O sea, probablemente el tema de la recursividad que yo quise explicar ahí se tenía que explicar a través de un comentario. O yo tengo que definir qué reglas puse dentro de la creación de un formateador de números porque eso es como me lo definió el negocio, no es que yo lo hago así por esto y esta razón, etcétera, etcétera. Entonces, el comentario para dejar un comentario, debe primar el por qué en lugar del cómo. Un cómo es, yo estoy comparando contra cero. Un por qué es, yo estoy buscando si es válido. ¿Sí me hago entender? O sea, es algo también que está muy de la mano con los lenguajes específicos de dominio, Domain Specific Languages, y cómo nosotros también programamos orientado al dominio. Entonces, si nosotros hablamos en términos de dominio, a veces la implementación que ponemos en el código no necesariamente coincide con lo que en dominio queremos plasmar. Entonces, por esa razón, documentar el por qué en lugar del cómo es muy útil en muchas ocasiones. Ahí también quiero dar mucho énfasis a lo que dijo Sebastián de no dejar código comentado. Por favor, si alguien que esté viéndonos se encuentra con algún código que esté comentado, borremos eso. En el libro de Clean Code, Robert Martin nos dice que busquemos tratar de dejar el campamento un poco más limpio de aquello que encontramos, ¿cierto? Entonces, esto debería aplicar en todo, tanto en funciones, es decir, en métodos, en variables, etcétera, etcétera. Procuremos hacerlo, dejarlo lo más limpio posible, y teniendo en cuenta, como dijo Sebastián, que los comentarios, el código comentado que se deja abandonado, eso genera más desinformación que cualquier otra cosa. Ahí quiero también resaltar un par de temas sin el ánimo de extenderme demasiado, y es que también hay una particularidad,
en cuanto a los comentarios, y es que los comentarios nos sirven mucho para documentar interfaces, bueno, valga la redundancia, ya he hecho documentar muchas veces, pero documentar interfaces públicas. Si nosotros estamos haciendo una librería, a veces nos sirve definir cuál es el resumen o proporcionar un poquito más de contexto a la interfaz que podría estar usando un cliente. Si nosotros vamos a utilizar alguna librería como Swift, bueno, algún lenguaje como Swift, cuando lo importamos Swift o Foundation o UIKit o alguna de estas librerías, cuando lo importamos y vamos a utilizar alguno de los métodos incluidos dentro de esas librerías, podemos ver que ahí si ponemos el cursor encima del método, saldrá una pequeña descripción, un resumen que nos dice cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son los parámetros de salida. Bueno, podemos considerar aplicar esta documentación, pero mucho ojo, solamente a interfaces públicas de alguna librería que pretendamos nosotros exponer, que no necesariamente quiere decir que sea pública, pero que si la vamos a usar dentro de nuestro propio grupo de trabajo, pues que alguien más dentro de nuestra empresa vaya a utilizar. Yo me acuerdo que hace muchos años, hace como unos 10 años, en una empresa en la que yo estuve, yo cometí la brutalidad de ponerle esos comentarios de documentación a todas las clases de Java, de ese proyecto. Y eso es un infierno de mantenimiento, es muy difícil de mantener. Básicamente es muy costoso porque ¿cómo garantizamos que todos los desarrolladores van a modificar el comentario a la vez que hacen modificaciones en el código? Es muy difícil. Podemos quizás esperar que los desarrolladores con más experiencia lo hagan y los más juiciosos, pero imagínese un desarrollador que apenas haya salido de la universidad, que esté apenas aprendiendo, no le va a encontrar valor a esa modificación. Entonces va a ser muy costoso. Entonces, por favor, no vayan a hacer eso. Es decir, yo les digo que no lo hagan por mi experiencia de que yo ocasioné un infierno en esa empresa. Y estos errores quisiera que también nos sirvieran a todos para aprender. Y de nuevo, ahí quisiera dar énfasis también a algo que dice Sebastián de que apoyémonos de los sistemas de control de versiones. Pues Git, creo que es ampliamente usado. Si no, tal vez están usando SVN o quién sabe qué estarán usando después. Cualquier sistema de control de versiones nos ayuda a ver temas de recordar historias de personas que hayan modificado cierto código, etcétera, etcétera. Así que apoyémonos en esos sistemas. Y bueno, ahí además quisiera mencionar algunos detalles de como algunas técnicas de formateo de los comentarios que quizás ahí se escapan, y es mucho ojo con poner esos comentarios muy, 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 muy después de la línea, como tratar de alinearlos todos. No sé si los han visto, que uno pone una línea de código y pone tabulación hasta que llega hasta cierto punto y pone el comentario. Luego otra línea de código, tabulación hasta cierto punto y pone el comentario. Luego un if que genera un nuevo nivel de sangría y luego uno pone tabulación hasta que quede alineado y ahí pone el comentario. Por favor, no hagan eso. No hagamos eso porque nos va a generar también otro estrés para el mantenimiento del código, porque si yo modifico la línea y eso causa que el comentario se desajuste de la alineación que tenían todos los demás, entonces le va a dar pereza a la persona que está haciendo el mantenimiento y probablemente o va a borrar el comentario o sea, los va a descuadrar. Eso es un costo mental que a veces subestimamos y que en realidad es muy importante. Entonces, en cuanto a esto, procuremos dejar el comentario, si es de una sola línea, justo ahí, inmediatamente después de que acaba la línea. Terminamos la línea de código, tan comentario, y ahí escribimos el comentario. No, procuremos no explicar cada una de las líneas, eso no tiene sentido. Si vemos esto, probablemente incurrimos en un antipatrón de ser redundantes, como Sebastián lo dijo. Entonces, para eso mejor usemos nombres apropiados y métodos apropiados. Si queremos poner varios comentarios seguidos uno de otro, probablemente sea más conveniente poner un bloque de comentario. El bloque de comentario nos permite escribir varias líneas de código de tacada y de esa forma facilitamos el mantenimiento y encima es mucho más fácil mantener el código de producción que hay justo debajo, porque una cosa es tener un solo comentario
Y otra cosa es tener 10 líneas de código y 10 comentarios ahí. Y además, por favor, de hecho, ahora que lo recuerdo, acabo de caer en cuenta, no coloquemos el comentario justo inmediatamente después de la línea de código, sino que quizás sería más conveniente colocarlo encima o debajo. Sí, bueno, antes, hace unos segundos me equivoqué cuando dije eso, estaba elevado, pero sí, entonces coloquémoslo debajo o encima. ¿Por qué? Porque eso es un estorbo si queremos hacer una modificación. Esto que parece tan trivial, el tema estético, mentalmente, créanme que eso causa fatiga. Cuando nosotros vamos a mantener un código, eso causa fatiga, entonces es mejor evitarlo. Y, y bueno, ahí, antes de avanzar, Sebastián, ¿qué piensas acerca de todo esto que acabo de decir? ¿Tienes algún comentario que hacer sobre el tema de los comentarios? No, no, la verdad que siento que ya lo que se debería mencionar se mencionó. Digamos que estoy, digamos, de acuerdo con lo que comentó. Los comentarios a veces generan mucha fatiga mental y mucha desinformación que la verdad deberíamos de evitar, pues, aplicando las diversas técnicas que hablamos acá. Y pues no, muchas gracias ahí por el comentario. Pega la Vale, redundancia. vale. Es que es bien chistoso que se presente eso de los comentarios con el tema de los comentarios. Bueno, ahí, antes de que se me olvide, porque es que las ideas se me van presentando así de la nada. Hay otro tema que quisiera pedirles a todos, pues a todos, incluyéndome a mí, a Sebastián también que está aquí conmigo. Y es mucho que a veces nosotros abusamos de los comentarios, o sea, como que creemos que por dar la explicación en un comentario, entonces eso nos justifica para escribir un código súper malo. O sea, que hace un método que hace mucho más que una sola cosa, o probablemente que también no es un método puro, no es un command query, sino que es un método que adentro modifica y retorna y también hace unas cosas raras, da varios significados al resultado. Y solamente porque ponemos un comentario ya creemos que, todo bien, entonces podemos hacerlo. No, ojo, mucho ojo. Si vamos a modificar un código poniéndole un comentario, esto no nos exime de todo el resto de buenas prácticas que también estamos tratando de aplicar y que estamos presentando con estas charlas del libro de Clean Code y con las charlas de muchos otros libros que vamos a traer aquí, sino que consideremos también todas las otras buenas prácticas que existen. Y las mucho ojo, o sea, dentro de los mismos comentarios, evitemos colocar nombres, es decir, palabras que no se puedan leer, abreviaciones absurdas. O sea, todas las buenas prácticas siguen aplicando aquí mismo. Mucho ojo y tratemos de, tratemos de apoyarnos en otro tipo de herramientas que proporcionen los lenguajes de programación y no solamente los lenguajes de programación, sino digamos, el diseño orientado al dominio, herramientas como los value objects, los assertions, etcétera, etcétera. Esos son muy útiles porque a veces nosotros nos confiamos de que si ponemos un comentario que dice, no, es que este parámetro solamente espera recibir valores entre 1 y 10 y ya. Cuando, hombre, puedes hacer un value object que tenga una invariante de clase, que si el valor suministrado como parámetro en el constructor es mayor que 10 o menor que 1, arroje una excepción. Y de esa manera, si ponemos a pasear ese value object, pues aseguramos que nuestra invariante de clase se cumple. O si no es así, entonces usemos assertions, un assert dentro de un método que diga, si se metió un número mayor que 10 o menor que 0, pues entonces explótese. O las pruebas automatizadas. O sea, apoyémonos en otro tipo de herramientas de documentación activa. Esa era la palabra que estaba tratando de buscar y se me había olvidado. Pero entonces, muchas veces preferimos documentaciones pasivas como pues, los comentarios o las documentaciones en las wikis y demás. Bueno, y no solamente esto, sino que a veces cuando hacemos un API, buscamos, digamos, un API con OpenAPI, sería usar, en este momento se me escapa el nombre, pero hay una herramienta que, se llama Swagger. Digamos, a veces usamos herramientas como Swagger para documentar los endpoints que dicen, que haga esto, pues obvio, la documentación es muy útil, pero no nos confiemos, asegurémonos de que garantizamos
todas las restricciones de las precondiciones y poscondiciones de nuestros programas. ¿Cómo? Con las distintas herramientas que existan. Y ahí apoyémonos de las pruebas automatizadas, de lo que ya les mencioné, de los asserts, de también los value objects con sus invariantes de clases, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez has usado algunas de estas herramientas, Sebastián? Pues digamos que no, yo soy más como de desarrollar código y bueno, me faltan corregir muchas buenas prácticas como las que había mencionado ahí. Entonces no, pensaría que no. Ah, bueno, entonces hay que dar de tarea para que lo sigamos revisando. Y si se presta la Exacto. oportunidad, pues hablaremos de esos temas en estas charlas, porque vamos a aprender todo sobre estos temas. O sea, si de pronto alguien que está viendo la charla no entiende de estos temas, probablemente se va a sentir frustrado. Y créanme que está bien. O sea, es normal. Yo menciono muchos de estos temas quizás también para hacerles notar que existen. Son cosas que también se pueden consultar. Alguien puede estar escuchándome aquí hablando y dice, ah, uy, ¿qué es esto? Vamos a mirar qué significa. Uy, invariante de clase, ¿qué es esto de invariante de clase? O tal vez ni siquiera habían conocido el tema de pruebas automatizadas. Vamos a buscar pruebas automatizadas, qué es value object, qué es DDD, qué son cosas así. Entonces, muy seguramente estos temas suenen muy absurdos o, bueno, ¿esto qué significa? No sean conocidos. Ahí los invito a que seamos pacientes. La carrera de programación es una maratón, no es un sprint. Es una maratón que implicará que estemos constantemente trabajando poco a poco. Digamos, si uno le mete media horita al día o 10 minutos al día a estudiar, en una semana ya es como una hora de estudio. En un año son 52 horas de estudio. Y, o sea, créame que hacemos mucho más estudiando 10 minutos al día que no estudiando nada, solamente porque creemos que no hay tiempo. O sea, tratemos de estudiar 10 minutos al día y poco a poco aprenderemos todos estos temas. Y seguramente vamos a hablar de ellos en estas charlas. Quizás no en lo de Clinco, sino que traeremos a nuestros canales, en el de Sebastián y en el mío, material de otros libros que seguramente nos van a servir muchísimo para el desarrollo de software en el día a día. Bueno, ya eso es todo. Yo creo que no tengo nada más que agregar, Sebastián. Si no tienes nada más que agregar, entonces vámonos despidiendo. Listo, Luis, perfecto. Muchas gracias ahí por el aporte. Y ahí saben que cualquier duda, cualquier comentario, estaremos ahí pendientes de responderles. Muchas gracias a todos por ver estos videos y nos veremos en un próximo capítulo. Uy, y antes de que nos vayamos, aquí les vamos a dejar un enlace al próximo video y también otro enlace aquí para que se suscriban al canal y otro enlace para que vayan a la lista de reproducción donde están todos los videos de esta serie de Clean Code. Y muchas gracias de nuevo. Gracias, Sebastián, por el espacio. La charla estuvo muy buena. Te lo agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.